La paciencia. La paciencia y la intolerancia. Verdaderamente en nuestra mente, en nuestro cerebro, no tenemos paciencia. Bueno, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, bueno, de los dones, los talentos y pues de las habilidades que Él nos ha dado. Bueno, recordando bien, Eva no tuvo paciencia, pero ella estaba desesperada y llegó la intolerancia en que quiso saber y más que todo desear, ¿no?, el sabor del fruto según los escritos. Y mire las consecuencias, así está, y trabajarás y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, así lo gane para otros, pero también para nosotros también. Y también Abraham no tuvo paciencia, siempre la mujer se mete. Ahí Sara le dijo, no, pero pues ya no aguantamos más. Y ya habiendo ellos tenido la promesa, la conversación del infinito, de que tendrían, ¿no? Que les daría un hijo. Pero ellos impacientemente, hay la teofanía, donde fueron ahí los 3 ángeles y bueno, hablaron con Abraham, hasta Sara se reía, porque no creía que, pues, imagínense, ya una edad ya de 80 años en adelante, ya la matriz se ha secado, bueno, y ya el de Abraham, pues ya el pajarito yo no trabajaría. Bueno, pero la paciencia no la tuvieron y miren que pues de pronto, pues pienso desobedecieron, les faltó fe y ya tuvo su relación con la africana o la egipcia, ¿no? Y mire también las consecuencias. También mire, a ver, un pueblo peleando, Esaú peleando, pues bueno, pues por tierras y bueno, cosas que suceden y que tendrán que suceder. Y vamos al tema de la paciencia. Bueno, en el libro de Daniel tuvo paciencia, en el libro que se habla sobre José, también pacientemente. Hay muchos relatos de las mujeres también que tuvieron paciencia y tuvieron sus beneficios. Bueno, José pacientemente, él esperaba porque había unas promesas que el Señor le había hablado en los sueños que como los ancianos hoy en día, los adolescentes, ellos profetizan. Y los jóvenes ven visiones y los ancianos tendremos sueños. Las promesas que le hacía por los sueños, él las iba con paciencia soportó hasta que le echaran por allá en un hueco ahí y se lo vendieran y soportó la cárcel. Pero bueno, eso era por el Espíritu Santo en él. Y mire las bendiciones que tuvo después de gobernar un tiempo en su momento y en su época a la región de Egipto, y mire la sabiduría que le dio y la revelación de las vacas flacas y las otras gordas. Se trataba de una interpretación como los sueños de Daniel. También él les interpretaba los sueños, les daba el significado de los sueños, la traducción de los sueños, cuando allá vio en la pared que un dedo escribía y bueno, eso es, bueno. Vamos al tema. Hoy en día, agosto 21 de 2024, hay en los seres humanos una impaciencia horrible. Y esa impaciencia nos lleva a la intolerancia. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver hoy en día?
la gente se afana, los científicos no tienen paciencia, ellos quisieran investigar más y saber más y inventar más que chips, que drones, que humanoides, que robots, bueno, que los vehículos anden por el aire. Bueno, impacientes, no tienen paciencia, pero vamos a ver en los tiempos venideros y las generaciones venideras, porque una generación nos vamos y otras vienen, y así sigue, pues, entonces impacientemente fabrican todo eso que puede haber, como la bomba que la hizo para el bien, pero el maligno la hizo tomar para el mal, porque ahí estamos entre el bien y el mal. El maligno se encarga de lo bueno, bregar a hacer lo malo. Bueno, ese es el oficio de él y ese es el control que tiene en las mentes, en los cerebros, en las pensaderas de los seres humanos. Y muchas cosas, el dron lo harían para un bien, pero también lo hacen para un mal. Bueno, eso es como una espada de dos filos, para bien y para mal. Está bien, la Biblia también se ha hecho para el bien y todo, pero también el maligno la coge para el mal. Bueno, estamos viviendo llegando al tema, esa impaciencia. No tenemos paciencia para nada. Absolutamente. A ver, usted que está viendo este video, querido adolescente, querido joven, vemos actualmente cantidad de accidentes en esas motos, en ciclas o en carros, porque se impacientan por querer llegar a un lugar y querer, bueno, querer obtener o hacer lo que se han pensado, pero la impaciencia lo lleva a la intolerancia y de eso lo lleva a los accidentes, a las tragedias. Sucede mucho. Otros no tienen paciencia y más bien se suicidan porque ya no aguantan la vida como la viven. Y así es que vive hoy, en este momento, en este instante, en esta época, la humanidad, el cerebro, la mente, la pensadera de la humanidad, en una completa impaciencia. Los políticos, bueno, cómo tener más, a ver, los ricos, entra un espíritu de impaciencia, un espíritu de ambición, de codicia, de avaricia, de tener más y querer tener más, y mire las consecuencias que a la hora de la verdad, pues de nada les ha servido. Otros que consiguen pero nunca piensan en el divino, en el eterno, en el supremo creador de todo lo que existe, que él en su fruto nos dice la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la castidad, bueno, ahí así hablamos de la honorabilidad y todo, pero eso es dándole la gloria y la honra al infinito. Pero esos son los frutos de los dones, los talentos y las agilidades que el Señor nos ha dado. Y hablamos de la paciencia y de la intolerancia. Bueno, ¿cuál es la recomendación de este video? A ver, niño, a ver, adolescente, a ver, joven, adulto y hasta anciano, tengamos paciencia. Pero hay un dicho que dice que cuando pedimos paciencia nos viene más prueba. Bueno, entonces aguantemos la prueba con más paciencia. Eso es la realidad que debemos de vivir la humanidad hoy en día. Tener paciencia, que la impaciencia nos lleva a la intolerancia y la intolerancia nos lleva al fracaso. Aquellos que quieren saber más porque se impacientan. Eso sucedió a Eva, ya lo he explicado. Impacientemente peca, impacientemente perece, fallece. Y bueno, este video es recomendable para todo el que lo pueda ver y lo pueda transmitir y lo pueda comunicar, dándole un me gusta, bueno, aunque sea eso, de que ha entendido, ha comprendido
y ahora va a meditar, va a reflexionar, va a pensar que en sus momentos de la existencia va a tener paciencia. Nos impacientamos y no dormimos por saber en el día de mañana que nos queda un trabajo sin terminar, qué vamos a hacer, aquellos jóvenes en ese enamoramiento con aquella dama o esa dama con el joven, cómo tener esa relación sabiendo que eso tiene sus consecuencias. Bueno, la procreación, mire, la procreación de ahí para allá, le sigue ya, bueno, no digamos castigo, pero pues ya le sigue en esa impaciencia, esa intolerancia, y viene esa procreación para bien o para mal. Y hay que luchar por ello, que por los hijos, por los nietos, por los bisnietos. Bueno, e inclusive ponen el amor al dinero, a las posesiones, a los familiares. Bueno, ahí la idolatría también. Todo eso hace la impaciencia. Nos idolatramos a los demás. Bueno, de todas maneras, la reflexión de este video es tener la paciencia para no llegar a la intolerancia y para no tener el castigo. Y imagínense muchos castigos, personas en clínicas, en hospitales, bueno, en orfanatos, los hijos no tuvieron paciencia y echaron a los ancianos por allá. Bueno, en fin, no aguantaron con el problema y la infidelidad y se divorciaron. Y mire las consecuencias del divorcio por esa impaciencia, las consecuencias que hay. Bueno, y llegando a la conclusión del tema, yo personalmente, experimentalmente, viviéndolo, trabajaba, me agotaba, me trasnochaba, microempresa y empleadas y empleados y bueno, y no sabía qué hacer, porque había ambición, había codicia, había avaricia, que entre más tenía, más quería tener. No lo proveyó las bendiciones del Señor, que desgraciadamente y desafortunadamente, cuando el Señor bendice a la persona, se enaltece, se enorgullece, se enfama, quiere fama y quiere más, y se olvida de a dónde lo sacó el Señor, y se olvida la paciencia que tuvo el Señor. Imagine que a ver hermano, bueno, sea pastor o sea sacerdote o político, lo que sea, o el clero o la creencia, la costumbre que sea, un azote en la espalda, a ver, hasta ahí llegamos, un azote nomás. El Señor recibió 39, 40 menos 1, como el apóstol Pablo, recibieron esos azotes. Ahora, si a usted, amado, querido, estimado, que está viendo este video, le dan un azote, uno solo, no los 39, uno solo, en la espalda, ¡ay! El grito al cielo. Y corre a la fiscalía, bueno, ya la demanda por el azote, y ya el cirujano para que le cosa eso, para que le alivie. Es un cuerpo, pues, esto es cuerpo, esto es carne y huesos, y tuétano de los huesos. Pero este cuerpo y esta carne vuelve otra vez allá, somos polvo, a la tierra. ¿Y qué somos? Pero no nos estimamos y no sufrimos y no padecemos en el amor del infinito y del Creador, en el Señor Jesucristo, que hizo esa obra maravillosa. Como Él, mire, con paciencia, llegando al tema, siendo traicionado,
de aquel que le amaba. Hoy en día se ha traicionado, bueno, con respeto, no todos, ¿no? Del pastor que se va a ir a la apostasía, a la falsa doctrina, a los políticos que le ofrecen esto y otro, pero hemos salido a las calles, miles de las calles, nunca pensando en el Creador, en el que nos ha hecho y nos ha hecho a su imagen, a su semejanza, y pensamos en que nos cambiará el sistema de vida y que todo va a ser distinto. Mentiras, mentiras, porque cada día es de mal en peor. Así sean cambios de una y otra manera, todas las situaciones de la humanidad, uno por el control del maligno de Satanás, de Luz Bella, que tiene a la humanidad, la tiene encadenada, la tiene sujetada, la tiene amurallada, sin saber qué hacer. Yo hoy en día es lo mismo, sin saber qué hacer. Imagínense, sé tanto que no sé nada, he hecho tanto que no tengo nada, y me he puesto a pensar en la vida del ser humano, cuánto trabaja, cuánto se esfuerza, cuánto se come semáforos, cuánto se desespera porque le dejó el vuelo, cuánto se desespera porque no tuvo ese grado de universidad y le toca repetir ese semestre. Bueno, una desesperación única, una impaciencia, una intolerancia que lleva al pecado y lleva a la maldad y lleva a la tragedia. Esa gente que impacientemente no aguantan esa discusión, esa pelea, y ahí es donde aprovecha Satanás y los llena de ira y los llena de codicia, de mentira, de engaño, de falsedad, y comete el delito. Cualquiera que sea el delito, y ya eso, muchas veces hasta inocentes también. Bueno, y van a la cárcel. Yo oro mucho, y eso no lo oran casi en las congregaciones, por los que están en las cárceles, por los que se van a suicidar, por los que se van a accidentar, por los que se van a divorciar, por esos yugos desiguales. Eso no se ora. Por los que se van a recasar. Bien. Y mire las consecuencias de la falta de la paciencia a la intolerancia de cometer ese delito, esa falta, ese error, ese pecado, y lo lleva al castigo muchas veces de 15, 20, 30 años encerrados en unas jaulas. Ahí recapacitan y dicen, pero Dios mío, ¿yo por qué estoy aquí? Muchos en sus borracheras, que son impacientes y quieren desahogarse en el alcohol, en las sensaciones, en los deseos, sean pasionales, sean sexuales, y no tienen la paciencia que el Señor nos lo da en sus escritos de la Biblia. Y llegan a esa intolerancia y mire, volvemos con las mismas consecuencias. Pero bueno, el tema de hoy es ser pacientes. Esa es la recomendación, no consejo. Consejo nadie lo recibe. Bueno, unos escuchan y unos ven de que si es bien, el esperar. Bueno, personalmente yo tengo una necesidad, como todos los seres humanos testificamos, y en la tierra todo ser humano tiene su necesidad. Bueno, y hacemos oración. Yo vengo mucho en ayuno, 4 días en la semana, seguidos en los ayunos, de que amanece hasta que anochece, con paciencia esperando, y no he tenido respuesta. Bueno, hay prédicas que dicen, hay hermanos que tienen respuesta a los 10 años, 20 años. Bueno, tienes respuesta, imagínense, 10, 20 años, yo ya de 76, 77 años, ya no voy a estar más de 10 o 15 años, entonces, pero sigo con paciencia esperando. Y yo me he puesto a pensar, a meditar,
Bueno, todo lo que he trabajado, todo lo que he hecho, y en la vida es un sub y baje. Hoy en día estás bien, otros días estás mal, y otros días estás peor, y otros días se levanta uno de las condiciones en que lo lleva las situaciones, los cambios de sistema, los cambios de vida, las economías, en gobiernos, en trabajo. Bueno, ese es un subivaje y eso es lo que existimos, como la voz, gritamos y se oye duro y otras veces despacito, así mismo. Y eso me pongo yo a pensar en el momento, en la situación en la que nos encontramos los que estamos sufriendo de esto. Nosotros no hacemos sino quéjese, 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 pero ¿para qué se queja? Nadie le va a dar solución a su problema, ni el sacerdote, ni el político, ni el pastor, porque lo mucho que uno les comenta el problema, la situación en que se encuentra, no lo visita ni nada, y la única, vamos a orar, hermano, vamos a orar, vamos a orar. Bueno, eso está bien, porque pues hay que orar sin cesar, ¿no? Y la oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces por teléfono estamos orando por una persona al otro lado del mundo y esa persona tiene sanidad. Si es paralítico se para, si tiene cáncer ya no lo tendrá más. Bueno, eso es temporal y les hablamos de la humanidad. Yo no nos he metido en el tema de la espiritualidad, del más allá, no, sino de la humanidad que vivimos hoy en día, llenos de impaciencia, de intolerancia. A ver, ¿qué es la recomendación mientras existamos? Por experiencia se lo digo, y más que todo ya con todo lo que hemos vivido ya la vida. Estamos viviendo una ñapa, bueno, algo que nos ha aumentado el Señor, su longevidad. Pero de ello toda esa experiencia la damos, por eso anciano y anciana, háblele al niño, háblele al adolescente, háblele al joven de su vida, de su pasado, de sus testimonios, de sus experiencias, para que medite, para que recapacite y para que ande por el buen camino. Por el buen camino. Yo recuerdo que me sentaba al lado de mi papá y él me daba los consejos, de mi mamá, ellos me daban los consejos y me decían, vea hijo mío, mire, haga algo porque bueno, los ángeles lloran, decían en ese tiempo, la vagancia o lo que uno no andaba bien, ande por el buen camino. Y nos educaron, y por esa misma educación que recibimos en los cultos, en las prédicas, en las asambleas, en las reuniones, en las confraternidades, en las campañas, todo nos va quedando. Y ahí a medida vamos acumulando, vamos archivando cómo tener de ello, de lo que hemos recibido en nuestra mente, la paciencia. Y eso nos hace reflexionar y pensar para que como hemos recibido del Creador esos frutos de su Espíritu Santo, los compartamos lo bueno que hemos hecho, de tantos testimonios de cuánto el Señor nos ha librado de la muerte, nos ha sanado de las enfermedades, nos ha librado de los accidentes, de las malas acciones. La tolerancia, cuando llega esa discusión, el marido y la mujer que se dan a puños y muchas veces a palos y con las ollas. Bueno, todo con el vecino, con el policía, con el del tránsito, no hay paciencia, le cobró, no tiene su seguro y echa esa moto para los patios. Esa impaciencia se le forma una intolerancia y una pelea que le lleva muchas malas consecuencias. Eso debemos, testimonios de nuestros ancianos, de nuestras ancianas, comunicarlos. Comunique este video, que este video es exclusivamente para que tengamos paciencia. Están todos los escritos de la Biblia, en documentales, en ejemplos,
historias, ¿no? Que nos raya, la Biblia nos está escrito, es para tener paciencia. Pero, a ver, si hablamos de la paciencia, no tanto ahora de la paciencia, sino de los efectos, los resultados que tendremos por impacientes. Resultados malos, honestos, resultados, bueno, que van a cambiar nuestra vida, puede ser para siempre. Aquel que van a violar las niñas o los niños, bueno, pirófilos, como sea, mire que no lo haga, porque hay una conciencia que nos reargulle y nos dice que eso es malo y no lo hagamos, así sea en lo secreto, así sea en oculto, porque nada ni nadie, nada hay oculto que al Señor no le sea revelado. Él conoce todo, hasta los pensamientos. Él conoce cuando miramos a la muchacha, cuando miramos al muchacho y que lo deseamos. Estamos pecando, tengamos paciencia, retiremos la vista, quitemos la imaginación. Hay momentos que nos llega el pensar en una muchacha, hacia una vecina, o un muchacho, o sea, bueno, un muchacho, una vecina, o una muchacha, un vecino, y se nos viene a la mente y perturba nuestra mente, y cuántas, ¿cómo le digo?, falta de paciencia, llegan a cometer faltas porque se dejaron, le dieron la luz, le dieron la entrada, la endija a Satanás, que él no desperdicia nada. Y ahí está, miremos que si nos habla la conciencia, tengamos paciencia. Y si tenemos paciencia, soportémosla hasta que nos llegue la benevolencia. Bendiciones. Hablando de la paciencia, le quede este video, esta recomendación, para que la comunique. Bueno, nuestro WhatsApp de alguna inquietud que tenga es 427-68, es 315-427-6817. Acordémonos de las cosas buenas. Cuando en el ayuno, cuando en la oración, cuando en la meditación, cuando en la congregación te llegan pensamientos del pasado, rehúsalos, porque eso es el maligno que los coloca, y siempre coloca lo malo que hayas hecho, y ya viendo que eso ha sido sepultado, pero ahí estamos en esa guerra espiritual, y muchas veces pone pensamientos buenos, benévolos y cosas de un pasado bueno, pero es para perturbar nuestra oración. A veces estamos en la congregación arrodillados, ore y ore, y no falta quien nos mueve el asiento, la banca, y le estorba a esas zorros, a esos, malas influencias que le llegan y no nos dejan, pero tenemos una habitación, por allá un rincón en el trabajo, en la universidad, en la empresa, donde sea, donde nos podemos arrodillar y hablar a solas con Dios, como hace el cántico, a solas con Dios. Y ahí podemos desahogar todo, en lugar de la gente que se va al licor, a los driles, a los bailes, a los paseos para desahogarse. No, desahoguémonos en la oración, en el ayuno, en la vigilia, para que tengamos cada día más paciencia. Paciencia, sé pacientes. La paz os dejo, la paz os doy, dice el Espíritu Santo. No como el mundo la da, de impaciencia y de inseguridad, de inmoralidad, sino como la da nuestro infinito, nuestro creador, nuestro supremo, nuestro sabio, nuestro inocente, nuestro omnipotente.
Creador, Padre Celestial de todo lo que existe, en el nombre del Señor Jesucristo. Usted que está en esa aflicción, está con cáncer, con leucemia, con SIDA, con COVID-19, está desesperado, no puede vender la casita o la finca, no puede permutar. Usted que está con problemas con un vecino y no puede evitarlos con los pastores, con los hermanos, con el cura, con los políticos, y no sabe qué hacer y está desesperado. Este es el antídoto, este es el remedio. La paciencia, la paciencia. Ese es el tema de este día. Y usted con paciencia soportándolo en la oración. Usted cuando está en esos momentos de angustia, de aflicción, de tribulación, de amargura, de insatisfacción, de odio, de rencor, de venganza, arrodíllese, 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 arrodíllese y ore. Y le digo por experiencia que después de que se levante ese ayuno, esa vigilia, esa oración, ya ni se acordará el problema y ya ha sido solucionado con fe, ¿no? Porque el justo por la fe vivimos, hay que tener fe, porque una oración sin fe, pues no creo que sea válida. Una prédica sin fe no creo que sea válida. Un consejo, una ilustración sin fe, pues la fe también es el fruto del Espíritu Santo. Cada fruto del Espíritu Santo tiene un tema, tanto el dominio propio, la bondad, la benignidad, la castidad, la moralidad, el amor. Todos tienen un tema, porque la paciencia es por el amor del infinito y supremo Creador. En el nombre de Jesucristo, su Espíritu Santo es el que nos da paciencia, paciencia. Les amamos en Cristo, les amamos en Cristo. De corazón sincero, un abrazo fuerte, fuerte. Les amamos en Cristo.